Hola, ¿qué tal? Es un placer de que nos podamos encontrar aquí. Ya ha iniciado lo que es ganando la batalla con oración. A través de este estudio, nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos ganar la batalla con oración. También vamos a dar algunos puntos para que esos puntos nos ayuden a enfrentar las circunstancias espirituales, esa circunstancia que muchas veces nosotros nos quedamos en el camino. Estos son 13 estudios que serán 13 estudios de bendición, unos estudios donde nosotros podamos conocer más lo que es Dios, pero también conocer más lo que es ganando la batalla. Y la batalla solamente se gana de una forma, en oración. El primer estudio que nosotros vamos a compartir es ganando la batalla con oración. Estos estudios son 13 sesiones y el primero es la batalla y la victoria. ¿Por qué si nosotros tenemos la victoria? ¿Por qué si nosotros estamos en la victoria? ¿Por qué nosotros vivimos en derrota? Vamos a conocer cómo actúa el enemigo. Vamos a conocer cuáles son los puntos débiles que el enemigo nos ataca para que nosotros estemos en la derrota. Tenemos que tener algo bien claro, y eso que tenemos que tener bien claro es que tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús. El Señor da las siguientes palabras en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpiente, escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada os dañará. De manera que el Señor nos está otorgando lo que es el poder. El Señor le quitó la autoridad que tenía el enemigo. Allá en el huerto del Edén, Adán perdió la autoridad. Y el Señor vino y murió por cada uno de nosotros en aquella cruz donde se hizo maldito por cada uno de nosotros, y el Señor nos da la autoridad. Por eso dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, que nada nos tocará. Dios da la autoridad al hombre, el hombre cede autoridad a Satanás. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos de Dios, nosotros le estamos dando la autoridad a Satanás, pero esa autoridad Dios nos la dio cuando nos redimió en la cruz del Calvario. Pablo dice lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. De manera que todo lo que nosotros tenemos que hacer, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. La guerra espiritual es un asunto que afecta tanto a cristianos como no a cristianos. Nosotros vivimos en este mundo. Este mundo es un mundo espiritual, pero muchas veces nosotros no lo consideramos así. Nosotros simple y llanamente vemos lo que está alrededor de nosotros, pero no vemos ese trasfondo espiritual. El dilema del autor: la guerra espiritual es un asunto de antaño, de la época de Juan Boya, en El progreso del peregrino, que es muy bueno. Este libro, este hombre habla de un punto muy bueno, que es el animismo. Pero ¿qué es el animismo? Dice que el animismo, del latín anima o alma, es un concepto que engloba diversas creencias en, en las que tanto objetos útiles de uso cotidiano o bien aquello reservado a ocasiones especiales. El animismo no es nada más o nada menos que muchas veces nosotros pensamos, nosotros creemos que muchas de las cosas tienen explicación, pero no tanto, que todo en esta vida que nosotros vemos tiene un sentimiento, tiene una alma, llámese una montaña, una silla, etcétera. Y nosotros venimos arrastrando eso desde nuestra juventud. Nosotros venimos arrastrando eso desde
tiempos antaños, porque lo van pasando de tiempo en tiempo, de generación en generación, etcétera. Pero todo eso tiene un porqué, tiene una explicación. Los cristianos rechazan la perspectiva animista del mundo, pero algunos cristianos piensan que todo en la tierra puede explicarse por medio de la ciencia. De manera que hay muchas personas que se llaman cristianos y piensan que todo se puede explicar por la ciencia, pero la ciencia no puede explicar lo que es espiritual. Pero también tenemos que tener en cuenta que lo que hoy es ciencia, mañana no puede ser ciencia. De manera que la ciencia va cambiando de tiempo en tiempo. Pienso y creo que de 10 años en adelante, lo que hoy era ciencia, mañana no es ciencia. Pero ¿cuál es el punto del equilibrio? Definición para uno memorizar, para uno hacer esa memorización de nosotros. Las personas no siempre viven lo que profesan, pero siempre viven lo que creen. De manera que lo que nosotros creemos, lo que nosotros tenemos dentro, eso es lo que nosotros vamos a vivir. Pero también podemos hablar de lo que es el sistema religioso, lo que es nuestra creencia, que es una profesión de fe. Dice que se le llama profesión de fe a la articulación de las creencias de un grupo religioso. En otras palabras, es una forma abreviada de presentar los puntos básicos de la teología o norma. Eh, o norma, perdón. La verdadera creencia de una persona se revela cuando la persona se encuentra bajo presión. De manera que si mi fe, de manera que si mi creencia en Cristo no funciona cuando yo estoy bajo presión, entonces debería de revisar, debería de saber cuál es mi fe, cómo estoy actuando, en quién yo he creído. La mayoría ignoran la guerra espiritual y por lo tanto, individuo y familia están siendo destrozados a diestra y a siniestra. Por eso la palabra dice que no ignoremos la acechanza del enemigo, porque cuando nosotros ignoramos la guerra espiritual, cuando ignoramos quién es nuestro enemigo, Satanás ya tiene un paso delante de nosotros. Pablo no habla de no ignorar algo tan importante. Dice Pablo lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque si nosotros ignoramos lo que es la batalla espiritual, entonces vamos a tener un paso detrás y vamos a estar simple y llanamente derrotados. Por eso nosotros estamos hablando de cómo podemos ganar la batalla. Y la mejor forma de ganar la batalla es ganando la batalla con oración. Otro nombre para la guerra espiritual es para la guerra espiritual es conflicto espiritual, ganando la batalla con oración. Podemos ponerle mucho nombre. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Nosotros podemos ver en la época en la cual nosotros estamos viviendo, en la época en la cual nosotros estamos compartiendo, que hay un sinnúmero de personas que se hacen llamar cristianos, que están apostatando de la fe, que están negando lo que es la verdadera enseñanza, que están negando lo que es el verdadero evangelio, como conducta, estribillos religiosos, trasfondo, enseñanza bíblica, que no enseñan cómo debemos de adorar el verdadero Dios, que nos enseñan más lo que es material, que nos enseñan más lo que es simple y llanamente pasajero, pero no nos enseñan lo que es espiritual, lo que va a durar por la eternidad. Pero también nosotros ganando la batalla con oración, tenemos que conocer al enemigo, tenemos que tener algunos puntos bien claros. ¿Cómo podemos conocer al enemigo? Primero, el enemigo es fuerte, tiene un plan de destrucción, según Juan 10:10. El enemigo vino para matar y para destruir.
roba el significado eterno de su vida, inutilizado para que no ganes a otro. El enemigo sabe que es un enemigo vencido, pero mientras él le esté inculcando en su cabeza, en mi cabeza, que nosotros estamos en derrota, que nosotros estamos perdido, él siempre va a tener un paso delante de nosotros. Roba el fruto del Espíritu para apartarnos del Señor con pecado, para apartarnos de lo que es el Espíritu de Dios. Mata literalmente, como no lo puede hacer, le dice a usted que lo haga. Divide lo que es la relación. Satanás es un enemigo vencido, pero muchas veces nosotros no sabemos que Satanás es un enemigo vencido porque no queremos leer la palabra de Dios, porque no queremos nutrirnos del mundo espiritual, de lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Dice Colosenses, y despojando a los principados y a la potestad, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que Satanás es un enemigo vencido, pero si Satanás es un enemigo vencido y nosotros estamos en la victoria, ¿por qué nosotros vivimos como que estamos en derrota? ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Nuestra identidad en Cristo Jesús es la siguiente: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera que somos más que vencedores. Soy en Cristo más que vencedor, pero muchas veces no sé que soy vencedor porque no conozco la palabra de Dios, porque no me interesa escuchar la palabra de Dios, o simple y llanamente porque no me acerco a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos creyendo que le vamos a encontrar. Tenemos que buscarle, pero buscarle de todo corazón. Dice el Señor que Él, si cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros lo buscamos, que Él se va a regresar y Él se va a acordar de cada uno de nosotros. Pero también, conociendo al enemigo y sabiendo que el enemigo tiene tanta altimaña en contra de nosotros, nosotros también tenemos que saber que Dios ha puesto, que Dios ha puesto armadura sobre nosotros. Dios nos dio una armadura, pero ¿cuál es esa armadura? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la madurez de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. De manera que tenemos que fortalecernos en el Señor. Y una de las mejores maneras que nosotros nos podemos fortalecer en el Señor es en oración, es en ayuno, es negarnos a nosotros mismos, pero sobre todo acercándonos cada día más a Cristo Jesús. Por eso vamos a ganar la batalla, y la mejor forma que nosotros podemos ganar la batalla es ganando la batalla con oración, ganando la batalla en oración. Dice el destructor: sé sobrio y velá, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando Pedro dice que sé sobrio, dice que tenemos que estar alerta. Dice que tenemos que velar, tenemos que estar siempre despierto, tenemos que tener en cuenta que Él quiere derrotarnos, que Él quiere devorarnos. Entonces Pedro dice: sé sobrio, velar, está despierto. Dice también que el enemigo está alrededor de nosotros para devorarnos, para destruirnos. Por ejemplo, cuando se le entró a Pedro, que dice, Simón, Simón, aquí Satanás ha pedido para zarandearlo. De manera que el enemigo quiere destrozar nuestra relación. El enemigo quiere vernos derrotados. Y de hecho está logrando eso, porque simple y llanamente nosotros no nos acercamos a Dios.
Nosotros no buscamos lo que es la protección de Dios. El objetivo de Satanás, su cuerpo. Si Satanás no puede derrotarle engañando a su mente, entonces procura destruir su cuerpo. Un ejemplo vivo de esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Job es el ejemplo por excelencia de este tipo de ataque. Por ejemplo, el fruto de su cuerpo, sus hijos, el medio de su sustento, su cuerpo, su rebaño, su riqueza, la salud de su cuerpo cuando contrajo una enfermedad. Si el enemigo no va a atacar nuestra mente, si él no puede atacar nuestra mente porque la tengamos, porque no la blindamos, entonces va a atacar nuestro cuerpo con enfermedad. Y uno de esos ejemplos lo podemos encontrar en los evangelios. Por ejemplo, encontramos uno en los evangelios, en Mateo 9, un hombre mudo, y dice, mientras salían ellos, he aquí que le trajeron un hombre endemoniado, de manera que Satanás puede atacar nuestro cuerpo. No todas las enfermedades son del enemigo, no todas las enfermedades que vienen a nuestra vida son naturales. También hay enfermedades demoníacas, espirituales, y lo podemos encontrar aquí en la palabra, en Lucas 13, una mujer encorvada también, un hombre mudo, todas esas enfermedades, un muchacho lunático, todas esas enfermedades tenían un trasfondo espiritual. Pero ¿cómo nosotros sabemos que vienen todas esas enfermedades? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. ¿Por qué quiere atacar a nuestro cuerpo? ¿Por qué el enemigo quiere atacar nuestro cuerpo? Porque es el templo de Dios, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Con el cuerpo de nosotros alabamos y glorificamos al Señor. Pero los cristianos, si son visibles y es nuestra conducta en el cuerpo la que glorifica y exalta al Señor. De manera que nosotros con nuestro cuerpo vamos a alabar, vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Piense algo por un momento. Dios quiere usar su cuerpo como un vehículo para revelarse a un mundo perdido. La creación revela el poder, la sabiduría y la gloria de Dios, pero los cristianos revelan su gracia y su amor. Nosotros tenemos que revelar la gracia y el amor que Dios ha puesto en nosotros. Su cuerpo no solo es el templo de Dios, sino también su instrumento. De manera que Dios va a usar nuestro cuerpo. ¿Y cómo Dios va a usar nuestro cuerpo? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino presentaos vuestro miembro. Cuando habla de miembro del cuerpo, habla de herramienta, de instrumento, de guerra. A Dios como instrumento de justicia. Romanos 6, 12, 13. Dice, Dios quiso hacer una arca. La mano de Noé la hicieron. Repartir panes. Las manos de los discípulos lo hicieron. Un hombre sin pecado. Y él se hizo carne. Jesús se hizo carne. De manera que cuando Dios quiere usarnos, él va a usar nuestro cuerpo. Por eso Pablo dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en vivo sacrificio. Por eso dice que tenemos que entregar todo nuestro deseo, todo nuestro cuerpo a Cristo Jesús. Cuando Dios le salvó, puso en su cuerpo el tesoro de la vida eterna. Dios puso en su cuerpo el tesoro de la vida eterna, en su cuerpo y en mi cuerpo. Dice, no para que lo protegiera, sino para que pudiera invertirlo. El evangelio que Dios me dio, la gracia que Dios me dio, yo tengo que compartirla con las demás personas. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Está tremendo esto. Dice, conociendo al enemigo finalmente, Satanás ataca su cuerpo porque es la zona de prueba de Dios para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos llegar a otro nivel. Satanás va a atacar nuestro cuerpo. Si él no puede controlar nuestra mente, entonces va a atacar nuestro cuerpo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado, dice Pablo. Satanás puede arrebatarle a usted su premio atacando su cuerpo y haciéndole romper las reglas. No es una cuestión de salvación, sino de recompensa por prestar su servicio a Dios, su servicio fiel, porque muchas veces a través de las enfermedades, a través de la angustia, nosotros podemos desconfiar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice Romano 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo y cuando cuidamos nuestro cuerpo estamos cuidando el templo de Dios. Pero también dice Romano, no os conforméis a este siglo, sino ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando Pablo está hablando del entendimiento, cuando Pablo está hablando de la renovación del espíritu, está hablando que nos acerquemos a Dios, a buscarle en oración, a buscarle en la lectura, a buscarle en ayuno. Todo eso Pablo está diciendo. El arma de Satanás, el sufrimiento. ¿Cómo Satanás ataca nuestro cuerpo o cómo ataca nuestro pensar con el sufrimiento? El destructor quiere atacar el cuerpo y provocar padecimiento. Todo esto queda ilustrado en la historia de Job. Satanás no pudo atacar a Job mentalmente. Incluso la mujer de Job se desvaneció, cayó cuando vio que perdió todas las posesiones. Y dice una palabra, aún mantiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero Job le dice, como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado tú. Dice, y el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido. Literalmente, Satanás pidió el alma de Pedro para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En medio del sufrimiento, en medio de la angustia, nosotros tenemos que estar firmes para que nuestra fe no falle y nuestra fe permanezca en el Señor. Satanás no puede atacar a los hijos de Dios sin el permiso del Padre Celestial. Cuando vengan esos ataques, cuando vengan esas luchas en nuestra vida son parte del proceso para nosotros crecer en el Señor. Cuando esos fuegos pasan el cerco de Dios, ya no se convierten en dardo del enemigo, sino que se convierten en fuego purificador de parte de Dios para purificarnos y para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Dios mantiene dentro de su control aún nuestro sufrimiento. Así que lo que nos toca nosotros es determinar cómo vamos a reaccionar en el sufrimiento. Recordemos que hemos dicho que si nuestra fe no funciona en medio del dolor, en medio de las adversidades, entonces debemos de revisar en quién nosotros hemos creído. Y es aquí donde Satanás puede alcanzar su propósito, en medio del dolor. Ahora bien, hay sufrimientos de diverso tipo. Tenemos el sufrimiento natural que experimentamos por estar aquí en la tierra, llámese algunas enfermedades hereditarias, algunas enfermedades del tiempo, la vejez, etcétera. Estamos sujetos a enfermedades porque estamos aquí en esta tierra, porque no hemos sido glorificados para la gloria de Dios. Por ejemplo, un accidente, una herida, etcétera.
El predicador Salomón dice que por un suceso le pasa a uno como a otro, de manera que no estamos exentos de eso. Perdemos a los seres queridos, porque en este mundo no es nada eterno, todos somos pasajeros. A veces Dios envía o permite que su hijo sufran para poder disciplinarlo. Eso lo podemos encontrar en Hechos 12:5 y también lo encontramos en Salmo, en Jonás, en Mateo, etcétera. Pero Dios es fiel y verdadero para perdonar nuestro pecado y para darnos ese auxilio en la tribulación si nosotros creemos en él. El propósito de Satanás es hacer que a usted le impaciente la voluntad de Dios. Dice Santiago 5, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando nosotros salimos de la creencia, de la protección de Dios, cuando viene esa desesperación, entonces ya nosotros no estamos creyendo en Dios. Cuando entra esa desesperación, esa angustia en nosotros, puede entrar todo eso, pero tenemos que permanecer firmes, tenemos que permanecer en la creencia, en lo que nosotros hemos creído, que en este caso hemos creído en Jesús, que Él es fiel y justo para darnos la victoria y para liberarnos. El propósito de Satanás era en el de conseguir que Job se impaciente y tirara la toalla. Y cabe preguntar, ¿nosotros hemos tirado la toalla en el medio del proceso? ¿Nosotros no hemos olvidado de Dios? Es buena pregunta para que nosotros mismos la contestemos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfecto y acabarle sin que os falte cosa alguna, habla Santiago. De manera que en medio de esa situación, en medio de esos problemas, tenemos que tener fe, tenemos que tener esa paciencia espiritual que Dios otorga en medio de la tormenta, tener paz en medio de la tormenta. La fe y la paciencia van juntas. La impaciencia es un rasgo típico de una vida carnal. Cuando nosotros somos impacientes por X o por tal razón, nosotros tenemos una vida carnal, pero más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros tenemos lo que es el fruto del Espíritu. Pensemos algo, ¿cómo explota Satanás nuestra impaciencia? Con el dinero, con la enfermedad, a través de nuestro cuerpo, porque todo lo queremos rápido y ahí Satanás ataca nuestra vida. Cuando se siente impaciente, puede estar seguro de que Satanás y la carne están activos y corre usted el peligro de tomar una mala decisión cuando nos encontramos en esa situación. Su defensa, la gracia impartida de Dios. Y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros no bastamos, cuando nosotros nos aseguramos la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios podemos tener esa resistencia paciente que necesitamos al pasar por la prueba. Cuando nosotros tenemos esa paciencia por la gracia de Dios, pero también tenemos que entender que nuestro Dios
es un Dios de gracia. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Por ejemplo, el Espíritu Santo que vive en vosotros es el Espíritu de gracia, según en Hechos 10. Su trono es un trono de gracia. Hechos 4. Su palabra, la palabra de gracia. Hechos 20. Perdón. La gracia de Dios está presente de principio a fin. Somos salvos solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Una pregunta para cada uno de nosotros que vale en esta ocasión. Cuando eh, ¿buscará usted refugio en la gracia de Dios experimentando o simple y llanamente buscaremos lo que es la paciencia en una iglesia o en la iglesia para de sufrir? ¿O se irá a la iglesia a, a buscar lo que es la gracia? Cuando nosotros hablamos de la gracia, estamos hablando que solamente la gracia la tiene Dios y Dios es el que nos otorga esa gracia. Cuando el sufrimiento llegue, primero sométase de inmediato a la dirección de Dios. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso dijo Job, y Job fue una persona que lo tenía todo, pero lo perdió todo. De gracia a Dios por la prueba, dando siempre gracia por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que tenemos que dar la gracia, tenemos que ser pacientes en medio de las dificultades. Pase mucho tiempo meditando en la palabra de Dios antes que fuere yo humillado, descarriado, andaba, más ahora guardo tu palabra. Busque la manera de glorificar a Dios, pues que gloria es si pecando sois abofeteados y los apostáis, más y haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En medio de la situación, en medio de la prueba, en medio de la tragedia, tenemos que buscar el momento para darle la gloria y la honra a Dios. Cuando glorificamos a Dios en medio de las pruebas, regularmente experimentamos que el propósito de dicha prueba es nuestra transformación. La transformación en medio de la prueba, desde la perspectiva de la eternidad, realmente las circunstancias a nuestro alrededor no son importantes. Nuestra transformación sí es importante. La prueba, las dificultades, nada de eso es tan importante a los ojos de Dios. Ahora, nuestra transformación en medio de la prueba sí es importante. Si vive usted para complacerse a sí mismo, Satanás ganará la partida. Si vive usted para glorificar a Dios, Satanás no tendrá nada que hacer en nuestra vida. La gracia impartida por Dios es la única arma que puede derrotar al enemigo, y esa gracia solo se puede encontrar en el Dios de toda gracia. Solamente la gracia y la bendición de Dios nos sustenta y nos ha traído hasta este lugar. Nuestra oración es la siguiente: vamos a ganar la batalla con oración, pero también tenemos que entender que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos sustentará y nos ha sustentado hasta este lugar. La recomendación de nosotros es que nos acerquemos a Dios creyendo que le encontremos, creyendo que le hallemos, y que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, nosotros vamos a tener lo que es la gracia de Dios a nuestro favor, siempre y cuando nos humillemos y regresemos hacia Él. Dios te bendiga. Gracias por compartir este mensaje conmigo. Gracias por escucharme y por verme. Si ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like, dale me gusta y sígueme en el canal. Dios te bendiga.